Lo que les voy a contar no me sucedió a mí, pero sí a un amigo muy cercano, alguien en quien confío plenamente. Esta historia lo cambió para siempre. Y aunque muchas personas puedan pensar que es solo una leyenda o una alucinación, mi amigo está convencido de que fue real. Esta experiencia lo marcó de una manera profunda, tanto que cada vez que lo cuenta, sus manos tiemblan ligeramente y su mirada se pierde, como si reviviera lo que le sucedió aquella noche. Todo ocurrió en los llanos de Venezuela, una región vasta y misteriosa, conocida por su belleza, pero también por las historias que se esconden en sus paisajes. Mi amigo siempre había sido un amante de la naturaleza y disfrutaba caminando solo por el bosque, especialmente por las noches. Decía que el silencio de la naturaleza le daba una claridad mental que no encontraba en ningún otro lugar. Sin embargo, esa tranquilidad que tanto apreciaba desapareció la primera vez que escuchó el silbido. Era una noche tranquila. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente sobre él. Mi amigo había decidido salir a caminar por un sendero cercano a su casa, algo que hacía regularmente. El camino le era familiar. Conocía cada árbol, cada roca, cada curva. Mientras avanzaba, sentía el aire fresco acariciar su rostro y el crujir de las hojas bajo sus botas. Sin embargo, a medida que la oscuridad se hacía más profunda, algo empezó a cambiar en el ambiente. A medida que caminaba, se dio cuenta de que el bosque estaba inusualmente silencioso. No se escuchaban los sonidos típicos de la noche, ni grillos, ni el murmullo del viento. El aire era pesado, denso, como si algo invisible lo rodeara. Mi amigo, siempre racional, intentó convencerse de que solo era su imaginación, que no había nada de qué preocuparse. Siguió caminando, pero esa sensación de incomodidad no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada paso, y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que rompió la quietud, un silbido. Al principio, era tan suave que pensó que podría haber sido el viento entre las ramas de los árboles. Pero el sonido no cambiaba. Era constante, un silbido largo y sostenido. Se detuvo en seco, con el corazón latiendo rápidamente. Instintivamente recordó las historias que le habían contado cuando era niño. Historias sobre el Silbón, una figura espectral que rondaba los llanos buscando a sus víctimas. Decían que si escuchabas su silbido lejos, estaba cerca, y si lo oías cerca, entonces estaba lejos. El miedo comenzó a crecer dentro de él. Se quedó quieto, tratando de escuchar con más atención, pero el silbido desapareció. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser verdad, se dijo a sí mismo. Todo eran leyendas, cuentos para asustar a los niños. Decidió seguir caminando, aunque su mente no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. A medida que avanzaba, el silbido volvió, esta vez más claro, más fuerte. Ahora estaba seguro de que no era el viento. Era un sonido nítido, como si alguien estuviera silbando justo detrás de él. Pero cuando miraba alrededor, no veía a nadie. Empezó a caminar más rápido. Su respiración se volvió más agitada y el pánico comenzó a apoderarse de él. No podía sacarse de la cabeza las historias de personas que habían escuchado el silbido y que nunca volvieron. Llegó a su casa esa noche más rápido de lo habitual, con el corazón palpitando en su pecho y el miedo incrustado en su mente. Pasaron varios días, pero el recuerdo de ese silbido no lo dejaba en paz. Lo escuchaba en su cabeza, como un eco que no podía sacudirse. A pesar del miedo, una parte de él no podía aceptar lo que había sucedido. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si realmente había algo en ese bosque o si solo había sido su imaginación jugándole una mala pasada.
Decidió volver al cabo de una semana. Quería enfrentarse a su miedo, comprobar si lo que había escuchado era real o si simplemente había sido el resultado de una mente cansada y estresada. El día en que decidió regresar, el cielo estaba cubierto de nubes grises y una tormenta parecía acercarse. A pesar del clima, no se dejó intimidar. Esa tarde, se preparó con calma y partió hacia el bosque, decidido a encontrar una explicación lógica para lo que había vivido. Cuando llegó al sendero, el viento había comenzado a soplar con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se balancearan violentamente. El ambiente era pesado y el aire tenía un sabor metálico, como el que precede a una tormenta eléctrica. A pesar de esto, siguió adelante. A medida que se adentraba más en el bosque, la oscuridad se hacía más densa y las sombras parecían alargarse con cada paso que daba. Algo en su interior le decía que no debería estar ahí, pero ignoró ese instinto. Quería probarse a sí mismo que no había nada que temer. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. El silbido. Esta vez, no era un sonido lejano, como la primera vez. Number esta vez era mucho más cercano, casi como si alguien estuviera silbando justo detrás de él. Mi amigo sintió que el mundo se detenía por un segundo. El miedo lo golpeó con tanta fuerza que apenas podía moverse. El silbido era claro, fuerte, y parecía venir de todas partes. El sonido resonaba en sus oídos, y el pánico lo envolvía por completo. Intentó controlar su respiración, pero no podía. Sabía lo que decía la leyenda. Si el silbido sonaba cerca, entonces el silbón estaba lejos, pero todo en su cuerpo le decía que no era así, que la figura estaba cerca, acechándolo entre los árboles. En ese momento, todo su racionalismo se desmoronó. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Solo le quedaba una opción: correr. Y eso fue lo que hizo. Comenzó a correr por el sendero, impulsado por el miedo. El silbido seguía tras él, siempre a la misma distancia, como si lo persiguiera. Sentía que cada vez que miraba de reojo, una sombra se movía en el rabillo de sus ojos, pero no se atrevía a girarse completamente. El terror era tan grande que solo podía pensar en escapar. El terreno se volvía más irregular y sus pies se enredaban con las raíces que sobresalían del suelo. La tormenta se acercaba rápidamente y el sonido lejano de los truenos comenzaba a mezclarse con el silbido. Pero no importaba cuán rápido corriera, el sonido no desaparecía. Sentía su presencia cada vez más cerca y el frío lo invadía por completo. En su huida frenética, tropezó con una raíz y cayó al suelo. El golpe fue fuerte y por un momento todo quedó en silencio. Abrió los ojos lentamente, aturdido, y cuando intentó incorporarse, lo vio. Frente a él, a pocos metros de distancia, estaba la figura del silbón. Era alto, delgado, con una figura casi esquelética. Llevaba un saco colgado de su espalda, que se balanceaba ligeramente con el viento. Mi amigo estaba paralizado, incapaz de moverse. Sabía que estaba en peligro, pero el miedo lo mantenía anclado al suelo. El silbido ahora era tan fuerte que parecía venir de dentro de su propia cabeza. Mi amigo intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El silbón avanzaba lentamente hacia él, y en ese momento, mi amigo supo que si no hacía algo, no saldría de ese bosque con vida. Reuniendo toda la fuerza que le quedaba, se levantó de un salto y comenzó a correr nuevamente, con el corazón desbocado y el miedo empujándolo más allá de sus límites. Corría sin rumbo. Solo quería alejarse de esa figura, de ese silbido que parecía seguirlo a donde fuera. Las ramas de los árboles lo arañaban mientras corría, pero no se detenía. Finalmente, vio la salida del bosque. Con sus últimas fuerzas,
corrió hacia la luz, y justo cuando cruzó el límite de los árboles, el silbido se detuvo abruptamente. El silencio cayó sobre él como una losa, y mi amigo cayó al suelo, exhausto, temblando de miedo, pero vivo. Desde ese día, mi amigo nunca volvió a ese bosque. Lo que experimentó esa noche lo marcó para siempre, y aunque muchos puedan pensar que fue solo una alucinación, él está convencido de que lo que vio y escuchó fue real. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Es posible que algo como el Silbón sea real, o solo es una historia que se ha contado por generaciones? ¿Han tenido alguna vez una experiencia similar que los haya hecho cuestionar lo que creían? Me encantaría leer sus relatos en los comentarios, ya sea que tengan que ver con el Silbón o con cualquier otra experiencia de terror que hayan vivido. Gracias por acompañarme en este relato. Si les gustan las historias de leyendas y mitos como esta, no olviden revisar mis otros videos y recuerden, nunca subestimen el poder de las leyendas. Nos vemos en la próxima historia, si se atreven.